Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Por favor, les pedimos apagar o mantener en vibración celulares para no interrumpir la ponencia. El consumo de bebidas, alimentos y goma de mascar está prohibido dentro del auditorio. Agradecemos su comprensión y que disfruten esta actividad. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Les agradecemos mucho que se den cita en este espacio. Veo ya caras conocidas porque continuamente en las presentaciones de Sofía nos encontramos. Es un gusto, un placer. Y pues bueno, ya estábamos un tanto desacostumbrados a este tipo de reuniones. Incluso confieso que me ponen ahora más nerviosa que antes de la pandemia. Entonces, pues es un gusto. Me quiero arrancar brevemente porque es poco el tiempo y sé que siempre hay muchas preguntas y comentarios y desde luego queremos escuchar a los presentadores. Bueno, le doy las gracias a Isabel Revuelta y a Gerardo Laveaga por estar aquí, por aceptar la invitación a presentar a Sofía. Es un gusto y un placer. Isabel Revuelta es maestra investigadora y tiene recientemente publicada Hijas de la Historia. Está aquí también a la venta, seguramente en la Feria de Minería. Y Gerardo Laveaga es periodista, escritor y también tiene esta reciente publicación, Leyes, Neuronas y Hormonas, y seguramente está a la venta en este espacio. Les agradezco y sin más le doy la palabra a Isabel. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Sofía, muchas gracias. Gerardo, qué gusto compartir este momento con ustedes y estar en la FIL de Minería, siempre es una emoción. Y más… Luego grito mucho, díganme por favor si me hago para atrás del micrófono o así estoy bien. Ah, buenísimo, ok, porque me entusiasmo. Que me hayas invitado a presentar tu libro fue un verdadero descubrimiento, porque la verdad es que cuando uno ve un libro de este tamaño, piensa, no, es que seguramente está como muy… alargado o tiene mucha… No, es una investigación absoluta. Qué titánica labor, mis respetos, yo me quito totalmente el sombrero, es una obra imprescindible. Las comparaciones son horrendas, pero no dejaba yo de recordar al José Luis Martínez, más bien el Hernán Cortés de José Luis Martínez, que es esa recopilación que nadie se anima a hacer y tú lo haces de una manera excepcional. Entonces ahí voy, la historia. No, al contrario, gracias a ti. Hablar de historia. Híjole, ¿a cuánta gente? Espero que muchos de los que estén aquí no, porque sabemos que es un libro de historia, pero la historia nos parecía terrible. Todo aquel que piensa que la historia es aburrida es porque se la contaron mal. Es muy entretenida, lo que más nos acerca a entendernos a nosotros mismos, pues es lo que hicieron otros antes de los que estamos actualmente. Suena como necio y obvio, pero es totalmente la verdad. Conocer nuestra historia nos acompleta, perdón el término. Y lo que hace Sofía en este número, en este tomo, porque van a ser varios, es justamente a completar una parte, o completar, como se diga, una parte de eso de lo que estamos hechos, el México antiguo. Pero además la historia tendemos a manipularla. Y la hacemos de buenos o malos, personajes broncíneos, inalcanzables, madres abnegadas, enemigos malditos del basurero, y hacemos unas cosas con la historia que lo único que nos alejamos es justamente de la realidad o de lo que pensamos que es la realidad. Pero efectivamente, conocer nuestra historia es entrarle de lleno, leer muchísimo, con lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo, lo que dijeron algunos, lo que dijeron otros. Sofía lo hace magistralmente de esa manera en que solamente se pudo recuperar esa mitad de lo que somos. Y esa mitad, porque solo es la mitad, es ese mundo antiguo, ese mundo prehispánico. Por favor, ya mexicanos al diván, superémoslo. La otra mitad viene de Europa, viene de España. Y si no llegaban los españoles, hubieran llegado ingleses o hubieran llegado los holandeses. El mundo se estaba descubriendo. No es tampoco esa historia maniquea que nos han dicho que nuestros antepasados prehispánicos esto era un Edén, eran buenos, buenísimos, todo era paz y armonía, no existían las guerras, no existía una sociedad tremenda, eran democráticos, para empezar ni existía la
el término democracia, ni muchísimo menos. No pongamos el presente con cuña al pasado. Lo haces maravillosamente porque pones sobre la mesa, sobre el libro, lo que sucedía a la luz del conocimiento. Y sí, obviamente nos vas explicando al lector todas esas posibilidades que hay de un hecho, por ejemplo, ¿no? Que si Bernal Díaz del Castillo escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pero después tú nos dices, está Diego de Landa, que también hace una recopilación, está Fray Bernardino de Sahagún, están todos los frailes mendicantes, en fin, nos pone sobre la mesa todas esas posibilidades que al lector y al que nos gusta la historia nos cuestiona. ¿Será? ¿Será de verdad? Bueno, ¿qué dijo uno? ¿Qué dijo el otro? Hernán Cortés solamente menciona 2 ocasiones a Malintzin, a Doña Marina, y sin embargo Bernal y Sahagún hacen tremendas descripciones, bueno, tremendas entre comillas, no, tampoco es que hayan hecho un tratado de ella, pero o los mismos códices, ¿qué decían los códices sobre esa mujer? Sobre la importancia que tuvo esa mujer. Ah, no, pero era una malinchista y era una traidora, como si ahorita llegaran y las llaves de México se las entregara completitas a quién sabe quién. Ni eran mexicanos, ni eran españoles, ni éramos nosotros. Dejemos de hacernos los ofendidos por algo que pasó hace 500 años, que no éramos nosotros, es parte fundacional de nuestra historia. Los ingleses o los franceses, los ingleses no se enojan porque Guillermo el Conquistador cruzó la isla y pues era de Normandía y llegó a la isla, es parte de su historia. ¿Por qué nos saca tantas ronchas no querernos conocer? Y no se asusten, se ve grande, pero se va impresionantemente, fluidamente, porque es lo que somos. Esa parte que no nos detenemos a pensar, que puede ser más fácil decir, no, a mí ya me dijeron que nada, que todo era maravilloso y llegaron los españoles con cola de diablo y no hay nada ahí. Reflexionemos, hemos sido más México virreinal que incluso México independiente, pero también estas culturas mucho más milenarias de lo que una monografía o la maestra de primaria nos enseñaba sobre los mayas chiquito. Y es que desaparecieron, por Dios santo, me encanta todo lo que explicas aquí del mundo maya, existe todavía, se transforma. O una monografía chiquita, pues los olmecas eran los antiguos, o lo más antiguo. No, entrémosle a profundidad. Sofía hace antología, estudio, comparación, interpretación y simplificación de la historia de México Tenochtitlan. Y así como hace unos años empezaba ese trienio en el cual se conmemoraban los 500 años de la llegada de Hernán Cortés en 1519 a las costas de Veracruz, y se conmemoró justamente la caída de México Tenochtitlan, esos 500 años, que es parte de lo que, les insisto, empezó nuestro origen, es nuestro origen, es el pretexto perfecto para empezar a buscarnos, y es el pretexto perfecto también de que todos esos caminos llegan a Tenochtitlan. ¿Por qué? Ya quisiera que nos lo expliques ahorita, porque es entrañable la explicación que das, por qué el título, porque efectivamente es ahí donde es nuestro origen, nuestro ombligo, donde confluyen tanto lo del mundo antiguo, lo prehispánico y lo español. Pónganse a pensar que también España traía sus propios procesos, traía un bagaje cultural impresionante, romanos, árabes, lo mismo las culturas prehispánicas, no nada más eran los mexicas, tenían solamente 200 años, contra todos los milenios de historia de otras civilizaciones, también estaban ahí, compartían en Mesoamérica emblemas, dioses, tradiciones, el sacrificio humano, en fin. Podría aquí estar horas y horas hablando de historia, pero lo que les quiero transmitir de este libro es como el álbum de familia de esos ancestros que finalmente nos confluyen y nos llevan todos a México Tenochtitlan. Gracias, Sofía. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Gerardo Laveaga. Quiero decir que yo conozco a Sofía Guadarrama como novelista. Es una excelente presentadora del mundo mesoamericano a través de novelas. Tezosomoc, Netzahualcóyotl, Moctezuma, Cuitláhuac, todos sus personajes son de carne y hueso. Hay que leer sus novelas.
no se puede uno acercar a Sofía Guadarrama si no es a través de sus novelas, para empezar. Y son maravillosas porque nos presentan al personaje mucho más cercano, mucho más amigable que si leemos un libro muy pesado. Por eso me sorprendió enormemente, Sofía. Esto no es una novela, es un libro de erudición, es un libro complicado, extenuante. Es un libro que habla de historia, de geografía, de religión, de pintura, de literatura, de escultura, de arquitectura, de economía, de sociología, de lingüística, de etimologías, todo lo abarca. Es una ambición descomunal. O sea, todo está ahí. Me parece ambiciosísimo, con sus tablas, con sus calendarios, con sus gráficas, bueno, está todo. ¿De qué trata el libro? Bueno, su propósito, dice, es crear una obra de consulta en 3 tomos. Este es el primer tomo, faltan otros 2, creo que vienen más gruesos, supongo, los 2 que siguen. Me puedo imaginar. En esta obra empieza por escudriñar todas las fuentes, todo lo que se ha escrito de los pueblos mesoamericanos. No solamente me refiero a Bernal del Castillo, a Alvarado Tesosomo, Calva Islitzóchitl, a Javier Clavijero, a Riva Palacio, a León Portilla, a Cosío Villegas, sino que va a las fuentes más antiguas para explicar a todos los pueblos mesoamericanos, a todos los pueblos prehispánicos. Es una bien lograda síntesis de una visión arqueológica de las culturas mesoamericanas. Y lo que ella busca es, repito, acercarnos a las fuentes originales. La primera parte del libro nos describe ciudades, muchas que todos nosotros conocemos: Chichén Itzá, Tulum, Tula, otras que nunca hemos oído mencionar ninguno de nosotros, y no me atrevo a pronunciar porque seguramente las pronunciaré mal, pero son ciudades que yo ni siquiera sabía que existían en nuestra geografía mesoamericana. Además transcribe, traduce, facilita la fuente original. Nos dice, señores, esto pasó así y esto pasó así, y aquí tienen un fragmento traducido y explicado para que nadie los confunda. Es ese libro, que es un gran libro de consulta, es un libro enciclopédico, y todos aquellos de ustedes que estén interesados en entender el mundo mesoamericano deben adquirirlo. Ahora viene mi comentario. Dice Sofía con gran entusiasmo: esto lo hago para que no se tergiverse la historia, porque la gente nos cuenta historias que ni son, nos presenta héroes, villanos que ni eran. Por eso voy a las fuentes originales. Tengo que darte una mala noticia, Sofía, y quiero que, si estoy equivocado, Isabel me refute. También las fuentes originales están llenas de mentiras, pero no por mala onda, no porque un historiador ha dicho ñaca, voy a tergiversar la verdad. No. Si cada uno de nosotros escribiera una crónica de esta presentación, cada uno, cada uno diría cosas distintas. A lo mejor uno se concentraría: qué hermoso estar en la Sala Quintana, recordar al gran ingeniero, estar en el Palacio de Minería, fue una gran... Otro hablaría de la autora, otro hablaría del libro de Pilar, que por cierto es de Isabel, que por cierto es espléndido. Hijas de la Historia, fíjate que no te ubiqué como la autora de Hijas de la Historia, es un libro que yo regalé a un montón de gente. Retrata a 10 mujeres, ¿son 10? 10 mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, la Malinche, la otra Isabel, en fin, muy bonitos perfiles de 10 mujeres mexicanas. ¿Alguien hablaría de ella? ¿Alguien hablaría mejor del saco de Sofía? O alguien diría, bueno, no, eso ya son opiniones, eso son sesgos. Vamos a hacer una objetiva descripción. Pero no se puede ser objetivo. Ustedes no saben por qué está aquí Isabel, ustedes no saben por qué estoy yo aquí. ¿Cómo saben que la autora no me extorsionó? Me dijo, o vas o digo esto. Y yo vine asustado. ¿Cuánto le pagó a Isabel para que viniera? Eso a lo mejor nunca se va a saber. Pero alguien tiene noticias y va construyendo la historia. Y toda la historia, la del México prehispánico, la del México contemporáneo, la de Inglaterra, la de Francia, la de Italia, la de los Países Bajos, toda se construye con cachitos. Entonces, Sofía, tu libro es maravilloso, fantástico, me encantó. Pero sí creo, yo soy un lector de Nietzsche, decía Nietzsche, no existen los hechos. Oigan esto, no existen los hechos, solo las interpretaciones. Que el poblador de un grupo haya matado al otro, pues ese es el hecho. Sí, pero hay que darle narrativa, hay que hacerle un cuento. ¿Por qué lo mató? Bueno, porque el otro era malvado. Pues si no, porque lo mató. Si hubiera sido bueno, lo mata. Yo soy el bueno. ¿Quién es el malo? Esa es la historia. Y yo creo que historia y literatura se confunden en alguna parte. Por eso me encanta, Sofía,
que una novelista tan destacada como tú, que la gran introductora del mundo prehispánico a los mexicanos, de pronto diga, para hacer todas estas novelas, todo lo que he juntado, es mi teoría, a lo mejor si algún día escribo una semblanza de la novelista, diré, juntó todo lo que tenía lo juntó, y ¿qué hago con todo esto? Pues lo voy a facilitar para mis lectores. Es casi como el origen de todas, como que de ahí sacaste todo o estás juntando todas tus fuentes, pero no dejas de ser novelista. Y ser novelista va a ser una carga que vas a llevar toda tu vida. Y luego una pregunta, ¿se puede ser objetivo en historia, Isabel? O sea, ¿hay algún historiador que sea objetivo? Yo diría que no. No, ¿verdad? No, bueno, ya le entramos. No, ahorita va a hablar Sofía. No, nada más para saber. Que conteste. Es que no ha hablado, Sofía. Estás poniendo la llaga, el dedo en la llaga. A eso vine. A eso viniste, claro. Bueno, sí, efectivamente, si ahorita nosotros habláramos de cada uno de la memoria, por ejemplo, pregúntale a tu hermano cómo estuvo el agarrón que se dio la abuelita en Navidad y te va a decir otra cosa muy distinta de la que tú piensas. Pero existe el agarrón de la abuelita, ¿en qué lugar? ¿En qué momento? ¿Eres mi pariente? ¿Tuvimos abuela? Sí tenemos. Esa es la parte que los historiadores buscamos en muchas referencias y en muchas crónicas, porque puede haber interpretaciones, sin duda, ya estamos muy platónicos, no existe la verdad absoluta, no es la interpretación que damos todos de ese hecho histórico. La cosa es que conscientemente mucha gente manipula la historia, brincándose las fuentes originales que sí nos dicen muchas cosas, o la interpretación. Por ejemplo, la Güera Rodríguez. Daya Arispe escribió que era Matajari, que era guapísima, que andaba de cama en cama, que se acostaba con todos los curas que había y por haber, y que libró el juicio de la Inquisición por casquiligera. ¿Ustedes creen que una mujer que en esa época haya hecho semejante actividad, a mí me da igual, cada quien sus naguas, ¿no?, pero hubiese podido casar a sus 3 hijas en esa sociedad con los principales chavillos, muchachos, caudales de la época? Pues claro que no. Entonces tienes ahí también como historiador darte cuenta de lo que pasaba alrededor, y es aquí sí, Sofía, donde tú sí lo haces muy bien, porque pones. Y sí, yo soy feliz que ahorita no sea una novela, porque esto que tú haces es sumamente interesante para que estos historiadores, todos nosotros, busquemos esas pistas como detectives. No hay un historiador objetivo, pero hay buenos detectives y hay otros malísimos. Y quiero decir algo más para terminar y que ya hable la autora. Dice, yo quiero que se rescate la historia de nuestro país, la historia antigua de nuestro país. Quiero rescatarla porque a veces hemos perdido interés, y pones las crónicas de cómo se han dejado. ¿Qué pasa con las culturas mesoamericanas? Otra pregunta para ti, por supuesto, y para Pilar, que yo las siento muy lejanas. Yo puedo leer inglés, yo puedo leer francés, puedo leer español, pero yo no puedo leer náhuatl ni maya. Entonces, si un texto en francés o en inglés lo leo y entiendo un poco la historia inglesa, la historia francesa, la historia de España. Yo náhuatl no leo. Entonces todo lo que me llegue son traducciones y como son personajes, ni siquiera puedo pronunciar bien sus nombres, ni siquiera ubico si sí o si no. Entonces, ¿cómo despertamos el interés? Ahora, todos los que estamos aquí, todos, somos una mezcla de indígenas y de españoles, un poquito más, un poquito menos. Pero finalmente la cultura que prevaleció es la española. Tanto es así que no estamos hablando celtal, no estamos hablando maya, estamos hablando español. Dice alguien, no, es que retomo tu frase, Isabel, es que los españoles vinieron a violentarnos. A mí no. Si mi padre hubiera violado a mi madre, yo tendría la peor impresión de mi padre, pero no me violó a mí, violó a mi mamá. Y de eso salí yo. Y para bien o para mal, así estoy yo, aunque mi padre haya violado a mi madre. Y eso somos los mexicanos, quizá productos de una violación, pero no podemos decir, nos violaron a nosotros. ¿Cómo despertamos, en suma, y aquí acabo, el interés por la historia antigua, por la historia prehispánica? Ese es mi gran... El libro es fantástico, pero no sé si por sí mismo logre despertar este interés. Sofía, ya no hablo más, perdóname. Muchas gracias. Gracias.
Voy a contestar dos preguntas o dos comentarios de Gerardo, que, bueno, una, ¿por qué, si era novelista, por qué decidí hacer este libro? Y fue justamente porque cuando yo comencé a escribir, no encontré estas fuentes tan fácilmente, no estaban accesibles. Si ustedes ahorita salen aquí a la feria y buscan la obra de Chimalpaín, avísenme dónde para ir a comprar otro, porque no está disponible. Si quieren buscar la obra de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, el pentanieto de Nezahualcóyotl, si la encuentran, díganme, porque yo también la quiero comprar. Es decir, yo las tengo, pero yo las tuve que adquirir en el mercado negro. Pues sí, no es cierto. No, pero sí, te los venden muy caros en internet. O sea, un libro de Chimalpaín me lo vendieron en 800 pesos. O sea, pero porque son libros viejos que están descontinuados, que son muy difíciles de encontrar. Y entonces yo dije, todo esto que yo tengo, que a mí me costó mucho trabajo encontrar, porque yo iba y rescataba los libros en las librerías de viejo, en las ferias de libros chiquitas, así donde venden libros usados, todo eso. Y yo decía, es que todo esto tiene que llegar a la gente, más allá de una novela, porque la gente me escribe muy frecuentemente en internet, oye, pero ¿dónde más puedo encontrar información? Y si yo les digo, sí, pues cómprate el libro de Ixtlilxóchitl. Claro, sí, ahorita voy al Oxxo, ¿no? No está tan fácil. Entonces, lo que yo hice, hablando, ahora sí ya vamos a lo de ser parcial o imparcial en la historia. Yo traté e hice todo lo posible por ser imparcial. ¿Y qué fue lo que hice? Le puse las voces a ellos. A ver, aquí está lo que dijo, vamos a ver, sobre Acamapichtli. El libro está dividido en dos partes. La primera es puro arqueológico, porque es un acercamiento, porque hay gente que yo sé que no sabe, entonces no puedo asumir que ya saben todo. Entonces dije, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de 200, 300 páginas de arqueología. Primero, bueno, vamos a acercar a la gente a las zonas arqueológicas, y ahí mismo pues fui encontrando cosas bien interesantes. Por ejemplo, quiénes eran los dueños de Chichén Itzá, y hice incluso un árbol familiar de todos los, cómo se fueron vendiendo el terreno, la hacienda de Chichén Itzá, y hasta hace poco pues que finalmente se hizo el escándalo y el gobierno dijo, está bien, ya te lo voy a tener que comprar, ¿no? Y ya luego el señor pues terminó de gobernador de Tulum, ¿no? Pero bueno, eso no lo puse aquí. Pero lo que yo quise en este libro fue esta pequeña introducción. Y la segunda parte es justamente, es una traducción de los textos, tal cual, de los cronistas. Ok, me dijiste, vamos a entrar en un debate. Sí, ahorita entramos. Pero primero lo que dije fue, yo quiero ser neutral, yo sé que no se puede, ¿no? Por ejemplo, yo soy gran defensora de Moctezuma Xocoyotzin, y yo digo, es que Moctezuma Xocoyotzin se suicidó, y me puedo poner a agarrar con cualquier historiador y decir, pues, ¿por qué sí se suicidó, no? Y me pueden decir, no, es que no, pues, pero yo digo que sí, por todo lo que yo he estudiado, no lo digo porque sí nomás. Pero bueno, pero aquí quise ser, en la novela sí fui parcial en esa parte. En este libro lo que dije fue, a ver, vamos a ponerle por pequeños párrafos traducidos a un castellano moderno, porque leer a Alba Ixtlilxóchitl, a Hernando de Alvarado Tezosomoc, a Chimalpaín, es muy difícil. Incluso se pueden quedar dormidos, o sea, porque es muy complicado leer a Torquemada. O sea, a veces se echaban unos rollotes así larguísimos. Fray Diego Durán, que por cierto, esos 2 tomos me costaron 2,000 pesos. Te voy a pasar a mi librero. No. Enrique Fuentes, ¿se acuerdan de Enrique Fuentes? En paz descanse, de la librería Madero, la prima Madero. Claro, claro. Los chavos que trabajaban con él ahora se dedican a eso. Dan súper precios y te lo llevan a tu casa. Pero bueno, mira. ahí es el comercial. Qué bueno, porque pero ya los tengo casi todos. Bueno, el caso es que yo dije, bueno, vamos a ir chopping, ¿cómo se diría? Cortando en pedacitos la historia. A ver, aquí está lo que dice Chimalpaín sobre Acamapichtli.
aquí está lo que dice Ixtlilxóchitl, aquí está lo que dice Tezosomoc, aquí está lo que dice Anales de Tlatelolco, esto es lo que dice Anales de Cuautitlán, esto es lo que dice Historia Mexicana, Anónimo Mexicano. No sé el nombre, pero bueno. Por eso, contestando a tu pregunta, esa es la forma en la que yo traté de ser lo más parcial posible. No dando un texto como diciendo, pues eso es lo que yo digo. Mejor, aquí les pongo las traducciones al castellano moderno, más facilito, con traducciones de las palabras en náhuatl, explicaciones sobre ciertos términos o ciertas cosas culturales que a lo mejor ahorita no entendemos o no sabemos interpretar. Entonces esa fue es la forma en la que traté de ser lo más imparcial, porque sí estoy de acuerdo contigo y contigo, es muy difícil ser imparcial en la historia, siempre te gana un poquito el lado de yo le voy más a este y tú le vas más al otro, ¿no? ¿A quién le cedo? Justamente este debate te hace cuestionarte. Imagínense cuando llegan los primeros frailes mendicantes, ¿no? Las órdenes mendicantes, ya pasó los primeros años de la conquista, lo terrible, lo aciago, esto fue la locura. 1524 llegan los primeros, ¿no? Y entonces, ustedes imagínense explicar la Santísima Trinidad. Yo no soy católica, bueno, lo soy de tradición, pero no quiero ofender a nadie, me refiero, traten de explicar la Santísima Trinidad en náhuatl, porque primero aprenden los frailes a hablar náhuatl y les enseñan en latín. Entonces, ¿qué es lo que yo como historiadora me aferro? Que el humano tiene valores universales que están en nuestro ADN. Amor es amor, muerte es muerte, violencia es violencia, tributo en tu garganta y en tu pueblo y en tu gente es tributo, en Europa, aquí o donde fuera, las alianzas es lo mismo. Como humanos, como especie, tenemos un lenguaje más allá de esas crónicas y de esas palabras, y eso es lo que ha hecho que comprendamos lo del otro. A mí me parece fantástico, de verdad, un día pónganse a leer lo que pasa en el antiguo colegio de Tlatelolco, cómo esa nobleza que se le respeta a los hijos de tlaxcaltecas o hijos de mexicas, y empiezan este nuevo proyecto y esta nueva religión. Y yo me pongo a pensar, yo creo que sí les vino bien la religión católica en algún sentido, porque ese sacrificado que les dolía tanto ya a finales del Imperio Mexica dar, pues ya había uno que se había muerto por ellos, que ya se había sacrificado. De verdad ya no tengo que dar a mi hijo, de verdad ya alguien se sacrificó. Entonces hay valores de alguna forma universales que fueron entendiéndose entre unos y otros. Y creo que eso también forma mucho el tema de la comprensión de la historia. ¿Y cómo hacemos, Sofía, cómo hacemos, Isabel, para despertar más interés por las culturas prehispánicas? Para eso este libro. Sí, pero ¿bastará? Es decir, quisiera entender un poco más, ¿cómo le hacemos? Vamos, ¿por qué no publican ya a Alba Ixtlilxóchitl? ¿Por qué no publican a un montón de los autores que tú citas ahí? ¿Qué ha faltado? Porque imagínate que soy un editor, me lanzo y publico. Nadie va a comprar el libro. Uno de los, con todo el respeto, aquí tenemos en la audiencia a un arqueólogo, Salvador Santos, que él me ayudó en la parte de los mayas, a hacer los dibujos y a una explicación sobre cómo se leía pues la lengua maya, y entonces él me ayudó en eso. Y algo que platicábamos Salvador y yo, fue justamente que los libros de historia hechos por la academia, y yo en el libro, en la introducción lo llamo como una segunda colonización, desafortunadamente, y con todo el respeto y cariño que les tengo a todos los arqueólogos y los historiadores que yo he estudiado, porque desafortunadamente muchos libros de estos autores famosísimos son hechos, la mayoría, yo digo que el 95%, 99% son hechos de académicos para académicos. O sea, entonces son libros que, para empezar, son publicados por el INAH, ¿no? O por la UNAM.
Entonces son de difícil acceso porque no se van a los Sanborns. O sea, no los colocan en Sanborns. Los colocan en Educal. Pero pues ¿cuántos de ustedes han ido a una librería de Educal? O sea, seguramente mucha gente ni sabe de que existen esas librerías, ¿no? Son las librerías del Estado. Entonces, eso es algo que platicábamos Salvador y yo. O sea, que ese es el problema, el pequeño problema. Un ejemplo, cuando la mayoría de la gente, cuando le mencionan a Miguel León Portillo, sí, claro, no, sí, yo ya lo he leído, ¿no? ¿Y qué has leído? No, pues La visión de los vencidos. Y es un libro no lo estoy juzgando como un mal libro, no se malinterprete, no lo estoy haciendo menos, pero es un libro de secundaria, es un libro pequeño. Pero la mayoría de los libros de él, o sea, los libros chonchos que él hizo, son libros de 500, 600 páginas para arriba, pero no eran hechos para el público en general. La visión de los vencidos sí, fue un libro que fue hecho pues, para secundaria. Y no se nos acercó más a León Portilla, desafortunadamente. Sí se le dio el reconocimiento y se le damos todo el reconocimiento a Matos Moctezuma, a Leonardo López Luján, pero su obra, López Austin, su papá que acaba de fallecer el año pasado, su obra tan importante sí está distribuida, pero no está hecha para el público en general. Este libro no es un libro tampoco fácil de leer, pero traté de hacerlo lo más sencillo para la gente que quiere. O sea, tampoco no es un libro para niños de primaria. A mí me parece que el meollo del asunto es ese. Ok, sí hay mucha soberbia en la academia mexicana. Y yo no sé si en todas las disciplinas, pero en la histórica lo hay. ¿Para quién escribes? Para Christopher Domínguez Michael, me fascina, a mí me encanta. Acaba de sacar una biografía de tus ojos. Acaba de sacar una biografía de Fray Servando Teresa de Mier. Obviamente él no va a empezar el libro diciendo que la momia de Fray Servando la vendimos a un circo argentino. Y es verdad. Entonces, hay formas de contar la historia y hay formas de llegar a todo el público. Es nuestra. De hecho, de eso estamos hechos. La divulgación es muy importante y una divulgación con rigor histórico, a eso me refiero, a que haya muchas fuentes, acerca a las personas a su propia historia. Y yo lo que le digo siempre a mis alumnos es, quítenle la mayúscula a la historia, esa historia de lo que tú estás hablando, de las páginas y páginas y páginas que pueda escribir algún historiador, bueno, pero no hay nada más entretenido. Por ejemplo, ¿han leído a Guillermo Prieto? Son unos tomos tremendos, es fantástico. Y seguramente también había un historiador en ese momento que era imposible de leer. O sea, hay formas de acercarnos a ello. La historia se lee sin mayúscula, en inglés es más fácil, a story. Toda la historia esa que sentimos que se indigesta, trabájenla con historia minúscula, porque somos parte todos de esa historia grandísima que parece que se nos indigesta. Quítenle la mayúscula a la historia y le vamos a poder entender mejor. Y yo concluiría mi participación diciendo que hay que leer este libro, pero también hay que leer, es imprescindible leer a los grandes personajes que ha novelado Sofía. Sí. Hablando de novelas, Gerardo Laveaga escribió una novela por la que yo lo conocí primero como autor, antes de conocerlo como persona, y creo que esa novela responde la pregunta que hizo él de cómo acercar a la gente a la historia. Hay una novela que se llama, de mis novelas favoritas, se llama El silencio de Inocencio. No, El sueño de Inocencio, perdón, pero sí la leí. ¿Sabes que sí la leí? Y es que luego entre tantos libros ya nos confundimos el otro día también. Perdón, ya me acuerdo. Es que, cuéntalo. Estaba con Enrique Serna y de repente le digo, leña verde, me dice. No se llama leña verde. Sí lo leí, pero se me cuatrapearon los cables. Bueno, aquí mismo creo que alguien confundió
La silla del águila de Enrique Krause. Ah, no. Creo que en este mismo lugar, ¿no? En este mismo salón, me parece. No, pero yo me Todos confundí. podemos confundirnos, no pasa nada. Bueno, lean El sueño de Inocencio y es una obra magnífica que nos acerca justamente al papado de Inocencio III. Y yo así lo conocí, contestando a tu pregunta, cómo acercar a la gente también tiene otro libro, Gobernantes, repíteme Hombres de Gobierno, perdón, pero también ya lo leí. El problema es que luego lees tantos libros que es difícil. Respondiendo a tu pregunta, en el libro del sueño de Inocencio, a mí me acercó mucho al tema de los sacerdotes, del papado, del Vaticano, de la Iglesia Católica. Entonces creo que ahí respondes tú mismo tu propia pregunta, ¿no? Cómo acercar a los lectores en la novela. Y eso lo he tratado de hacer con el mayor respeto posible, obviamente tomando las licencias necesarias para explicar lo que ocurrió o lo que yo creí que ocurrió, pero con todo respeto, sin faltarle el respeto a valga la redundancia, el respeto a la inteligencia de los lectores, ¿no? O sea, y que no se queden con... ¿En serio? Yo ya no voy a hablar, pero sí hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu novela de las que has escrito tú la que más te gusta? ¿Y por qué? Híjole. La que estoy escribiendo ahorita. No, yo creo que Tlatoque, porque es la más reciente y es la creo que si yo luego me pongo a revisar las primeras novelas y estoy ya planeando pues arreglarles cosas, ¿no? Para volver a sacar nuevas ediciones ya con algunos detalles arreglados. La más reciente, y creo que la que estoy escribiendo es la mejor, ¿no? Pero la anterior, la de Tlatoque, Somos Mexicas, que es una novela sobre Tlacaelel. Fue una novela que me tomó como 8 años escribirla, porque don Antonio Velasco Piña, quien me hizo el favor de presentar una novela aquí, la de Nezahualcóyotl, él escribió una novela sobre Tlacaelel y yo tuve un conflicto con su personaje porque ninguno de mis personajes son héroes. Todos son entre villanos y entre pues un poquito intentando ser estadistas de su época, por supuesto, de su región. Igual al mismo tiempo también obedeciendo el mandato de Dios, porque todos ellos también creían en eso, o sea que ellos eran representantes de Dios en la tierra, pero tratando de respetar eso, digamos, yo no puedo tener un Tlacaelel héroe. Entonces creo que esa novela de Tlatoque es en este momento mi novela favorita, mi novela histórica favorita, porque es que estos dos géneros. Ya que estamos en las preguntas. Perdón, Sí. yo espero que el público también le haga algún par de preguntas. Claro, a por la supuesto. autora. Sofía, cuando yo leo esto, sí tienes un sesgo absoluto al mundo prehispánico, al mundo antiguo. ¿Es tu periodo histórico favorito de la historia de México o hay otro o te dedicas a este? ¿Por qué? Porque a mí como historiadora yo te pienso prehispánica. Sí, claro, me encanta. Por supuesto que me encanta, si no, no lo haría. Por ejemplo, un tema que me cuesta un poquito trabajo son las culturas mayas, por ejemplo, porque las desconozco, porque no las he estudiado lo suficiente. Y obviamente, por ejemplo, Monte Albán, son ciudades que me falta mucho estudiar, pero todavía no termino con Tenochtitlan, imagínate. Y yo me puse un proyecto que era que le planteé a la editorial en el 2009, le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos una historia, una colección de novelas sobre las biografías de los gobernantes de México Tenochtitlan, que son 10, ¿no? Entonces, bueno, se supone que hay una gobernante mexica, una mujer gobernante, Atotostli, entonces también la voy a incluir, quiero incluirla. Y no sabía que me iba a meter en un problema tan grande, entonces todavía no acabo, me faltan todavía 4 novelas, pero a mí lo que me gusta mucho de este trabajo es que cada vez que
que abro un libro de historia, aprendo algo nuevo. Y nunca termino de aprender, y es así como de, wow, no puedo creer, aquí estaba la información y no la vi antes, ¿no? Entonces sí me encanta. Vamos a sí, justo les iba a decir. ¿Las preguntas? Sí, justo les iba a decir que tenemos oportunidad, yo creo que alrededor de 4 preguntas, entonces si levantan su mano nos acercamos. Son muchas las preguntas. Bueno, ¿quién levantó? Creo que aquí primero. Un favor, vamos directo a la pregunta para que puedan preguntar más, sin largos discursos. Claro que sí. Directo a la pregunta. No lo comentaste, mas sin embargo, Isabel sí hacía la referencia. ¿Por qué el título? ¿Por qué ese título? ¿Cómo llegaste a eso? Y brevemente, ¿por qué te gusta el género histórico sobre los antiguos mexicas? Bueno, principalmente porque, voy a responder la segunda pregunta primero. A mí me llevaron a Estados Unidos a los 12 años. Entonces a mí me sacaron completamente de México y yo llegué a la escuela y me dijeron, no, es que mira, Texas nos invadieron los mexicanos aquí en Alamo. Oh, pobrecitos de nosotros, estamos bien tristes. Y yo, no manches, ¿a poco no era al revés? Y fue así como de, pues, frustrante. Y entonces yo regresé, bueno, no regresé, me deportaron, pero bueno, regresé en el 98 y para mí fue frustrante la primera vez que yo fui al Tajín, o sea, reconocerme completamente ignorante de todo eso. Y fue así de, no puedo creer eso. Y me contaron la historia de Nimbe y me encantó y dije, y yo en aquel tiempo ya empezaba yo a escribir mis primeros cuentos, mis primeras novelas, y entonces empecé a escribir sobre, primero traté de desmitificar a Nimbe y luego la hice otra vez mito en mi novela, porque Nimbe no existió, para empezar, pero en Papantla, Veracruz, sí se la toman como un personaje, porque fue una novela que escribió Rodolfo González Hurtado hace 70 años, entonces, pero a mí me la contaron como que fuera una cosa verdad, o sea, de verdad, o sea, la princesa mexica que se robó Itecupinqui, el príncipe Totonaco se la robó y se la llevó a Papantla, y entonces Moctezuma Xocoyotzin mandó a su ejército, y luego descubrí que cuando Moctezuma Xocoyotzin era tlatoani, pues el Tajín ya estaba sepultado, ya no había nada ahí, pero Rodolfo González Hurtado sembró esta historia en el colectivo papanteco, y luego hasta un huapango le hicieron, ¿no? ¿Se las cantan? No, no es cierto. Y bueno, todos los caminos llevan a Tenochtitlan fue porque todas las obras aquí citadas, Chimalpaín es de Chalco, Ixtlilxochitl es de Texcoco, Anales de Tlatelolco, obviamente, Anales de Cuautitlán. Entonces, todos estos son cronistas de diferentes ciudades, pero al final todas estas historias empiezan con sus orígenes, pero todos estos libros terminan en Tenochtitlan. Entonces fue cuando dije, pues todos los caminos llevan a Tenochtitlan, pero no era el título original. Al principio le iba a poner Historia Antigua de México, aludiendo a los grandes historiadores Clavijero, Orozco Iberra y Mariano Beitia, Echeverría y Beitia. Pues la siguiente pregunta. Bueno, un gusto conocerlos. Una pregunta, hablas de Tlacaelen en el libro de Tlatoque, Somos Mexicas, pero yo tengo muy grabada la imagen de Tlacaelen en el libro de Antonio Velasco. Ahí yo recuerdo bien, o tal vez interpreté de que Tlacaelen fue un gran estadista, desde que se empieza con la triple alianza de Tacuba, Netzahualcóyotl e Ixcoatl. ¿Es cierta esa parte, tú que has estudiado más la biografía, quiero entender, o un poco más de Tlacaelen? ¿Es cierto que fue realmente el gran estadista que representa Velasco Piña en su novela? Y ahorita que menciona sobre Tajín y Nimbe y esta chica se me olvidó ahorita el nombre, viene precisamente en este libro de Coatl. Mucho gusto. Bueno, mira, voy a aludir al libro de Gerardo
de neuronas, hormonas y leyes, neuronas y hormonas. Él en su libro aborda de por qué deberíamos ver a los criminales desde otra perspectiva y no nada más como los malos de la calle, sino que pues puede haber un problema psicológico. Cuando yo estaba escribiendo Tlacaelel, yo tengo una amiga que es doctora, o sea, es psicóloga, pero con doctorado, es doctora en psicología, y yo le dije, mira, tengo este personaje con este perfil. Todavía no leía tu libro, estoy hablando de hace 10 años. Y yo le dije, oye, mira, este personaje hizo esto. ¿Cómo me definirías tú a este personaje, a Tlacaelel? Insisto, a mí no me gustan los personajes heroicos. Entonces, en la novela de Velasco Piña, que no leí, porque no quería contaminarme en el mejor sentido de la palabra, sé de qué trata porque me la han contado muchas veces, sé que es una novela que lo pinta como héroe, que no me gusta ese perfil. Entonces yo le pedí a esta amiga que me ayudara y me dijo, bueno, el personaje pues tiene conflictos psicológicos, o sea, incluso para la época, aunque hayan sido religiosos, todo eso, para las cosas que hizo, o sea, tenía que haber una especie de psicopatía, entonces no lo podemos manejar como una persona buena, porque hizo esto, de acuerdo a la historia. Entonces fue por esa razón, o sea, me fui a esta amiga, yo le pedí en varias ocasiones, no nada más con Tlacaelel, sino con otros personajes, que me ayudara a entender la psicología de ciertos personajes, para no irme nada más con el papel del héroe o del villano. Voy a tener que, perdón, ya no tenemos tiempo para más preguntas porque tenemos que movernos. Les recuerdo que el salón de firmas está atrás, pero espérenme un poquito, porque vamos a llevar cierto orden, entonces nos conviene mucho que ahorita nos den las indicaciones. Finalmente solo les quiero agradecer a Isabel y a Gerardo y por supuesto a Sofía, también a ustedes, y a nombre de Penguin Random House les agradezco y pues doy por cerrada esta sesión. Gracias. Muchas gracias a Isabel y a Gerardo, grandes escritores, personas que admiro muchísimo. De verdad es un gran honor haberlos tenido a los dos.